Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos trayendo un nuevo video, resumen del campeonato local. En la parte de abajo te aparece el icono de nuestro canal. Dale click al icono del canal y suscríbete. Activa la campanita para que te lleguen todas las notificaciones de cada video que vamos alzando. La hora es la hora. Cronómetro en cero. El pitazo agudo del referí. Fútbol en marcha. 22 hombres, un balón y una ilusión. Juegan por la fecha 18 del torneo de apertura Sol de América y Guaireña en Villa Elisa. Va a retornar después de 6 meses. Emigró al fútbol mexicano. Atención que se viene Peta Brizuela. Soltó a la izquierda para que vaya Alborno en el vértice del área. El remate de zurda. Cerca del palo izquierdo de Gavilán. Llegó esa pelota de Peta para que Alborno domine. Remate de zurda. Avisó Guaireña. ¿Cuánto espacio había en el borde izquierdo del ataque, en este caso de Guaireña, al borde derecho de la defensa de Sol de América, con un Iván Villalba metido para el medio, entendiendo también el contexto? Gavilán controla. Fíjate en la situación de un lateral, casi se complica Sol de América, cuando que parecía una jugada que ya perdía peligro, y de ese lateral casi se le genera esa acción oportuna para Leal, que toca en corto. Atención, está el Mudo Valdés para el primero. El remate. ¡Espínola! Espínola tapó lo que pudo haber sido el primer tanto del compromiso. El mano a mano del Mudo Valdés con Espínola lo ganó el portero de Villarrica. La simpleza con la que sale desde el fondo Sol de América, con transiciones muy rápidas de defensa-ataque, porque yo no terminaba de comentarle una situación que se le generaba propicia a Guaireña. Ortiz que adelanta, atención, el pase para Leal, busca el espacio, Sol de América en ataque, trata de cerrarse Guaireña. La pelota por el costado izquierdo, Jiménez se engancha y amaga, quiere pasar, se amaca, busca el centro por bajo. Ahí el pelotazo, aparecía el zapatazo de Osvaldito Martínez. Apareció de nuevo Espínola, que poco a poco, tapada tras tapada, me parece, se está haciendo figura en su equipo. Estaba pensando en el mismo concepto, no solamente de su equipo, sino que del partido en sí. Espínola se está convirtiendo en figura, y esto es producto de las aproximaciones que está teniendo, de las oportunidades que está teniendo Sol de América. Ya está Paniagua, ya subió también Salustiano Candia para conseguir presencia en el área rival. Da indicaciones Paniagua. Atención, va al centro. ¡Cabezazo! Parra, que quería conectar. Lo hizo de hecho, pero su cabezazo fue desviado y afuera. Sol de América sufrió en este córner. Reiterada la acción solo, no tenía una marca encima Parra. A espaldas tanto de Leal, así. Bien, obviamente. Este es Alborno. Maniobra Alborno, va al centro. Intenta la chilena. Salinas, que intentaba sorprender. Aparecía atento Gavilán. Y tenía su carga de complejidad esta acción por lo esquinado que iba a ese remate por parte de Salinas, ensayando esa pirueta. Extrema recursos Pablo Gavilán para llegar a esa pelota. De hecho, lo tiene que hacer en 2 tiempos. En el rebote estuvo rápido de piernas también para recuperarse. Fíjense, esquinado, el rebote que casi se le da. Y esta buena respuesta por parte de Pablo Gavilán. Excelente de Gavilán, Bien lo del Chiqui. Ferreira, maniobra Ferreira, juega ahora a la izquierda con Jiménez. Intenta la salida, Sol. Villagra, el toque en corto, Ferreira que va, maniobra el ex Independiente, pasó bien y puede estar el primero. Ferreira que acelera, le puede pegar, está en el área, remató. Espínola, Espínola al córner. Apareció Ferreira, metió un carrerón, sacó el disparo. Espínola al córner. En un ataque de habilidad, Ferreira se sacó a 3 o 4 jugadores de Guaireña de encima para poder llegar a la posibilidad de definir, y apareció la figura del partido hasta aquí de Espínola para salvar la situación en este remate de Ferreira. Porque prácticamente, ojo. Atención, pelota en el área, va Casal, Espínola. No hay que distraerse aquí en este partido porque puede pasar cualquier cosa. Espínola que capturó esa pelota, buen avance de Casal. Y es lo que le remarcaban a Alex Cáceres, que al parecer él perdía la marca o no cubría al compañero que se había proyectado para la pelota parada, y le ganan la espalda, y era Casal el que se aproximaba al arco rival. Portillo que saca, último tramo del tiempo reglamentario. Sigue Danilo Ortiz. Arremete Romero, la dejan atrás para Gavilán. Chiqui que domina, tranquilo, señoras y señores.